una breve un desarrollo del currículum del ingeniero Manuel Hick. Se desempeña como docente en la Cátedra de Climatología de la Universidad Católica de Córdoba. Trabaja en la producción de nativas, en vivero productor para tareas de restauración de canteras en Malagueño, Córdoba. Integra el proyecto de investigación, desarrollo de herramientas tecnológicas para el diseño de paisajes urbanos resilientes en ciudades de zonas semiáridas. Al ingeniero Hick también lo va a acompañar la licenciada en gestión Natalia Cáceres, a quien también agradecemos, que trabaja en el Laboratorio de Recursos Genéticos y Sustentables Bioclimática de la Universidad Católica de Córdoba. Actualmente está realizando su doctorado en Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional de Rosario y el título de su tesis es Evaluación y Selección de Germoplasma Nativo y Naturalizadas para Cubiertas Naturadas de Bajo Mantenimiento. No sé si también va a estar participando sí. el doctor Federico Roviati, que actualmente se desempeña como docente en la Cátedra de la Diversidad Biológica y Etnobotánica de la Universidad Nacional de Córdoba. Referido a este tema, además de numerosas publicaciones científicas, participa como becario en las becas de innovación tecnológica productiva, en el tema evaluación de adecuación de germoplasmas nativos selectos en el proceso de domesticación y mejoramiento de sistemas modular extensivos de bajo mantenimiento. Agradecemos a los tres profesionales que van a abordar este tema, así que sin más y para no ahondar en cuestiones de índole puntuales, vamos a escucharlos y agradecerlos a ellos la presencia. Bueno, gracias Alfredo. Mientras Natalia comparte su pantalla, bueno, agradecerles tanto a vos Alfredo como a Gisela Brandana por la invitación que muy cordialmente nos ha hecho llegar. Así que, bueno, vamos a comenzar con la presentación. Ahí lo ven, sí. Sí, perfecto, Nati. Bueno. Perfecto, gracias. Bueno, el título de la charla, Cubiertas Naturadas de Bajo Mantenimiento para Zonas Semiáridas del Centro de la Argentina. Tanto yo como Natalia como Federico participamos del mismo equipo de investigación. Cada uno tiene sus líneas de trabajo particular y sus tesis. Entonces cada uno va a referir a su temática que está abordando puntualmente. Yo voy a hacer una introducción a las cubiertas naturadas y después ellos van a hablar puntualmente de parte de las líneas de investigación que estamos llevando a cabo en el laboratorio. Bueno, la directora del equipo, la doctora Lelia Imhoff, bueno, fue quien encabeza todas las líneas de investigación. También parte del equipo es el doctor Mario Suárez. Bueno, quien les habla, la licenciada Cáceres, la ingeniera Matov también del INTA, que también participa del equipo, el doctor Robati, el doctor Galeto del INVIP, bueno, y ambos todos pertenecientes al Laboratorio de Recursos Genéticos y Sustentabilidad Bioclimática del IRNASUS, Instituto de Doble Dependencia de UCC CONICET. La que sigue, bueno, ¿qué nos motiva a iniciar todas estas líneas de investigación y estos desarrollos, esta temática, digamos? Partimos de un problema, de una problemática que yo voy a desarrollar brevemente, pero en este sentido no voy a descubrir nada nuevo. Creemos y vemos que existe una pérdida importante de superficies verdes en las urbanizaciones, ¿sí? Y además una consiguiente aumento de la impermeabilización de todo lo que es las áreas urbanas y periurbanas, y con ello lo que conlleva a una pérdida de la calidad ambiental, ¿sí? Los techos verdes
En ese sentido, nosotros creemos que son una alternativa para mitigar esta problemática y uno de los principales impedimentos para la adopción de la tecnología en zonas semiáridas es la falta de conocimiento e investigación a nivel regional. Entonces, pensando en esta problemática, que también comparten muchas zonas de la zona centro y la zona semiárida de la Argentina, como son problemas con el calentamiento, la isla de calor de las zonas urbanas, las inundaciones en las zonas también urbanas. Creemos que las cubiertas naturadas son una alternativa para mitigar esta problemática. Y bueno, como bien mencionaba Alfredo, el título del proyecto que enmarca todas estas líneas es el desarrollo de herramientas tecnológicas para el diseño de paisajes urbanos resilientes en ciudades semiáridas. Creemos que ante todas estas problemáticas, ¿cuál sería la solución? ¿Las cubiertas naturadas son una solución? Creemos que las cubiertas naturadas brindan servicios ecosistémicos importantes para las zonas urbanas de alta densidad. Más adelante ya los vamos a nombrar detalladamente, pero quiero hacer hincapié en 3 servicios ecosistémicos, como es la amortiguación de las temperaturas, ¿sí? Y amortiguación, por supuesto, de las temperaturas en las zonas urbanas y puntualmente en las zonas edificadas, obviamente si tuvieran cubiertas naturadas, ¿sí? Y por consiguiente el ahorro energético que ello conlleva para las superficies edificadas. También queremos hacer mucho hincapié en la retención y detención de las precipitaciones, ¿sí? Las cubiertas naturadas son esponjas, ¿sí? No solo que retienen parte de las precipitaciones que ocurren, sino que detienen su desarrollo o el desarrollo del agua o de las precipitaciones hacia las zonas de la calle y hacia los lugares de escurrimiento. Entonces, creemos que son una herramienta importante para mitigar lo que son las inundaciones. Y por otro lado, producen o fijan carbono, que es otro de los servicios ecosistémicos importantes que brindan las cubiertas naturadas. Y bueno, queremos mostrarles, compartir con ustedes esta imagen, que es una vivienda del periurbano de Córdoba. Fíjense, es una zona serrana y lo que queremos destacar, por un lado, los servicios ecosistémicos que aporta. Fíjense que, bueno, la fijación de carbono es evidente en toda la masa vegetal de la cobertura o de las especies vegetales que contiene esta cubierta. Y por otro lado, que prácticamente no hay superficie impermeable en esta vivienda, ya sea porque los solados son permeables y además la cubierta naturada es una cubierta naturada y aportando, digamos, esta retención y detención de las precipitaciones, lo cual es una gran problemática acá en la ciudad de Córdoba, debido a que tenemos abundantes precipitaciones focalizadas en eventos de gran intensidad, y eso, sumado a la topografía de las sierras, muchas veces, y nos ha pasado en 2015 en las sierras, conlleva en inundaciones importantes. Por eso creemos que las cubiertas naturadas son una herramienta importante para el aporte en la retención y detención de precipitaciones. Y creemos como laboratorio que la ciudad y su entorno deben pasar de ser elementos contrapuestos a formar una sinergia positiva. Y la imagen ahí lo representa muy bien. Tenemos que dejar de ver a las ciudades y su entorno como dos cosas separadas o que están delimitadas
entre ellas, sino creemos que tiene que haber una sinergia y que se deben integrar entre ambas. Fíjense, acá hay gran parte de especies que ya le vamos a hablar más puntualmente, especies del género Glandularia, gramíneas, que ambas nativas de las sierras de Córdoba, y creemos que no solo el aporte es desde el punto de vista visual, sino que también aportan muchos servicios ecosistemas, las cubiertas naturadas. La que sigue, Nati. Sí. ¿Qué son las cubiertas naturadas? Tenemos que pensar como sistemas complejos, ¿sí? Que está compuesto principalmente por la vegetación, el sustrato, una capa impermeable o varias capas impermeables y algunas capas drenantes, ¿sí? Que ya vamos a hablar más detalladamente, pero en este sentido queremos hacer referencia de que son 4 componentes que están sumamente interrelacionados entre sí y que uno depende del otro, y muchas veces cuando nos preguntan qué vegetación podemos poner en una cubierta naturada o qué sustrato que podemos poner en un techo verde o una cubierta naturada o qué capa impermeable utilizar, bueno, las respuestas no son por separado, sino que tienen que ver a qué responden a esta integración, y que muchas veces el sustrato tiene que tener relación con qué vegetación utilicemos, o justamente el sustrato también tiene que tener relación o va a depender de cómo va a ser la capa impermeable, y entonces todos los elementos deben estar integrados. Y bueno, como definición, las cubiertas naturadas son un sistema que permiten plantar sobre cualquier plano de techo, desde una carpeta continua de césped hasta jardines completos que incluyen cubresuelos, arbustivas y árboles. Esa sería como definición. Y cubiertas naturadas son aquellas que contienen elementos vegetales vivos como parte integral del sistema total del techo. Esa sería como definición. Y después, la bibliografía habla que dentro de las cubiertas naturadas, o también llamados techos vivos, se clasifican en extensivos, semi-intensivos e intensivos. Y bueno, cada uno tiene sus características que los diferencia unos de otros. Bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a entrar tanto en detalle, pero nosotros como laboratorio y como equipo de investigación hemos focalizado al desarrollo que hemos realizado en las cubiertas semi-intensivas, y ya le vamos a contar por qué creemos que son las más aptas para las zonas semiáridas del centro de la Argentina. Bueno, como les decía, aportan las cubiertas vegetadas o naturadas, aportan servicios ecosistémicos, también los voy a mencionar rápidamente. Disminuyen las superficies impermeables, producen oxígeno y absorción de dióxido de carbono, filtran partículas de polvo, reducen la variación de las temperaturas del ciclo día-noche, disminuyen la variación de la humedad en el aire. Además, tiene una larga vida útil, ¿sí? Si es correcta obviamente su ejecución, no solo la vida útil de la cubierta en sí, sino también de la impermeabilización. Obviamente funcionan como un aislante térmico, reducen el pasaje del sonido hacia el exterior y hacia el interior, absorben la lluvia, como bien decíamos, retienen y detienen las precipitaciones. También, bueno, obviamente protegen la impermeabilización del techo. ¿Qué pasa en el semiárido? Tenemos regiones con marcada amplitud térmica, las precipitaciones están concentradas en una época del año y tenemos baja humedad relativa. También los vientos tienen su incidencia, y bueno, todos ellos son factores que hacen que la tecnología, la vegetación, toda esta tecnología a utilizar no sea la misma para regiones del semiárido como para otras regiones donde tienen otros regímenes de precipitaciones y por ahí la distribución
es más uniforme a lo largo del año. Y también vemos que hay una carencia de tecnología propia, ¿sí?, para estas condiciones, y sobre todo tecnologías que estén pensadas para tener un bajo mantenimiento de estas cubiertas o estos sistemas. Que nosotros no pretendemos, o hacia dónde no vamos, a lo que también por ahí llaman techos rojos. ¿Qué son los techos rojos? Los techos rojos sería toda esta tecnología, pero con gran demanda de insumos, ¿sí?, que no realizan un aporte a la sustentabilidad de las ciudades, sino que no solo que no realizan un aporte, sino que demandan gran cantidad de insumos y de energía para mantener estos sistemas a lo largo del tiempo. Entonces, no deseamos tener techos rojos en ese sentido, si necesitamos o deseamos tener cubiertas naturadas de bajo mantenimiento. ¿Por qué creemos que la incorporación de cubiertas vegetales solo como aporte de ocio, ¿sí?, a los espacios puede ser una trampa contra la sustentabilidad urbana, ¿sí? Si en vez de estar el solo hecho de tener una cubierta naturada, no necesariamente estamos haciendo un aporte a la sustentabilidad, sino que tenemos que orientar estas tecnologías hacia la baja aporte de insumos. Bueno, y esto, en este sentido, y esto ya es parte de la tesis desarrollada por el doctor Suárez, el cual propuso lineamientos, ¿sí?, para la sostenibilidad de cubiertas naturadas en el semiárido. Sabemos que las condiciones son más hostiles que en otras partes de la Argentina, entonces para que las cubiertas sean sostenibles, creemos que debemos encarar ciertas cuestiones de otra forma, ¿sí? Por eso se realizó un diagnóstico, un relevamiento de techos verdes en Córdoba. En función de ello se desarrollaron criterios, metas que va a redundar en distintos beneficios, ¿sí? Y también rápidamente, estos lineamientos tienen que ver con la interacción, la biodiversidad, en su diseño, en su origen y la apropiación de las cubiertas naturadas por parte de la comunidad, la que sigue Nati. Y nosotros en esta charla vamos a hacer hincapié en la biodiversidad específica y cómo es su huella ecológica desde el punto de vista de las cubiertas naturadas. Por eso propusimos un sistema semi-extensivo de cubierta verde. ¿Con qué criterios diseñamos esto? Sí, que sea flexible y plástico, que se adapte a distintos tipos de techo y no necesariamente que haya que cubrir toda la superficie para realizar una cubierta naturada, que sean livianos, ¿sí?, que se puedan instalar en cubiertas o en losas que sean preexistentes y que no estén diseñadas para tal fin, de facilidad de manipulación y transporte, y que sea algo sencillo de instalar y por ende que tenga bajos costos. Esa es una imagen de la cubierta que hemos instalado en el Palacio 6 de Julio, acá en la Municipalidad de Córdoba, y bueno, eso es parte del proceso de instalación de la misma. Bueno, esta es una tecnología que hemos desarrollado y patentado desde las instituciones. Esta tecnología que implica o de qué consta, ¿sí?, de una cubierta vegetal, ¿sí?, principalmente, que ya mis compañeros van a hablar específicamente de las especies que utilizamos y todas las líneas de investigación que tenemos en ese sentido. Un sustrato, una geomanta que divide el sustrato del material de retención de humedad que va por debajo y una bandeja de plástico reciclado, las cuales se encastran, como pasa la próxima Nati, las cuales se van encastrando unas con otras y forman un paño, un sistema continuo para cubrir toda la superficie que nosotros deseemos, ¿sí? Tienen determinadas dimensiones, van conectados entre sí y bueno,
esas serían como a las generalidades del sistema. Si a alguno después le interesa saber cosas más puntuales, podemos ahondar en la tecnología. Bueno, una de las primeras cubiertas que elaboramos fue en la Universidad Católica de Córdoba. Estas son dos aulas gemelas, una con cubierta naturada y otra sin cubierta naturada, donde la Natalia Cáceres, digo casi doctora, Natalia Cáceres ha desarrollado gran parte de los objetivos de su tesis. Otra de las cubiertas que pertenecen a otra de nuestras líneas de investigación está, como antes les mencionaba, en una cubierta realizada en el centro de la isla de calor de la ciudad de Córdoba, ¿sí? Precisamente en el 9º piso del Palacio Municipal, y el título que enmarca dicha línea de investigación es Evaluación del desempeño de un sistema extensivo de techo verde de bajo mantenimiento en el centro de la isla de calor urbana de la ciudad de Córdoba, que fue un proyecto llevado a cabo junto a la SEDUC y la ADEC. Y bueno, acá un mapa general de las principales líneas de investigación del equipo, pero a grandes rasgos iniciamos en ensayos en el campus a mano izquierda. Ahí podemos ver del cuadro con un pequeño ensayo de 24 metros cuadrados a nivel del suelo. Después un ensayo un poquito más grande sobre dos aulas gemelas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba, 80 metros cuadrados representan, y hay una comparación entre estas dos aulas desde el punto de vista térmico y desde el punto de vista hidrológico, que desgraciadamente por cuestiones de tiempo no vamos a poder ahondar en esa temática en esta charla, solo nos vamos a explayar en la cuestión de la vegetación, pero bueno, hay actualmente varias líneas de investigación desarrolladas en las comparaciones térmicas de las cubiertas naturales y su desempeño hidrológico. Después tenemos un ensayo en el Palacio Municipal de 68 metros cuadrados, que es el que le mostraba en la imagen. Después en la Facultad de Ciencias Agrarias de Cuyo, también en colaboración con ellos estamos llevando a cabo un ensayo. Y bueno, después obviamente la transferencia de esta tecnología hacia el sector público y privado. Y de mi parte, esto es lo último. Ahora los dejo con Natalia Cáceres, que va a contar puntualmente cuáles son las líneas que ella está llevando a cabo dentro del proyecto. Bueno, gracias, Emma. Gracias, Emanuel. Bueno, le damos el paso a... Pues ya está de vuelta. Espero que todo en orden, Giselle. Hola, crucemos los dedos para que no haya más inconvenientes técnicos. Adelante, chicos. Bueno, Gracias, Nati. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, yo les voy a contar un poco, como bien mencionaron, los avances en lo que es mi tesis doctoral. Yo actualmente estoy con una beca de CONICET. Me dirige la doctora Imhoff y me codirige el doctor Gareto del INVI, un instituto también de doble dependencia CONICET y Universidad Nacional, perdón. Entonces, el título de la tesis es Evaluación y Selección de Germoplasma Nativo o Naturalizado para Cubiertas Vegetadas de Bajo Mantenimiento. Avances en los aportes de servicios ecosistémicos para el desarrollo de ciudades resilientes. Voy a tratar de sintetizar lo que hice estos años, empezando, digamos, por nosotros para la evaluación de la vegetación planteamos una serie de objetivos. Yo les voy a contar dos de ellos, en donde partimos, digamos, de la hipótesis de que ambientes naturales, digamos, pueden presentarse como hábitats análogos a las cubiertas vegetadas, ¿no? Que se caracterizan por presentar, digamos, condiciones extremas para la vegetación, ya que están expuestas a radiaciones solares altas, a fuertes vientos, se tienen que acondicionar a la composición y a la profundidad del sustrato de estas cubiertas. Entonces, se piensa que estos ambientes similares y que las especies nativas, digamos, que están adaptadas a las condiciones locales, son una alternativa potencial para ser utilizadas e implementadas, digamos, en las cubiertas vegetadas o naturadas también, que se llaman. Entonces,
planteó un objetivo que es el primero fue la recolección, la caracterización y la selección de germoplasma para evaluarlas, ¿no?, en monocultivo. Y después también planteamos que, como, bueno, desde la cátedra, digamos, desde el laboratorio, impulsamos, ¿no?, la diversidad. Planteamos que un aumento en la diversidad específica va a incrementar las funciones ecosistémicas, ¿no? Y esto, una cubierta más diversificada, va, digamos, a aportar mayores servicios ecosistémicos. Entonces, a partir de la primera selección, digamos, de especies, lo que hicimos fue plantear este objetivo, que es evaluarlas en combinaciones considerando distintos atributos de biodiversidad. Y algunos tratamientos de los cuales hemos seleccionado también se relacionaron con un servicio ecosistémico que tiene que ver con el enfriamiento de la capa del sustrato. Entonces, bueno, yo rápidamente les voy a contar de dónde partimos, que como les decía, desde la recolección de las especies, donde se realizó una recolección en la región noroeste de la provincia de Córdoba, en distintos puntos, y en este punto nos basamos, digamos, en una hipótesis que planteada por este investigador canadiense que habla de los hábitat modelos o plantillas, ¿no? Entonces los lugares, digamos, donde apuntamos a buscar las especies fueron en los costados de las rutas, después en suelos que fueran, digamos, arenosos y con un buen drenaje, que fueran pocos profundos. También encontramos algunas especies de interés en áreas urbanas, y también buscábamos que las especies tuvieran, digamos, como que formaran grandes matas, extensiones, ¿no? Como eso nos iba a dar un indicador, digamos, del tipo de cobertura que iban a tener. Entonces, a partir de esta recolección, digamos, tuvimos un pool de 14 especies nativas de distintas familias, como por ejemplo Justicia esquarrosa, una gramínea de Eustaquis retusa, Heliotropium, y bueno, el laboratorio, digamos, brindó además un híbrido de glandularia que ya se viene estudiando hace tiempo, tanto por la doctora Imhoff como por el doctor Suárez, porque se ha caracterizado en canteros, en maceta y en sistemas semi-extensivos de techos verdes, y además se utilizó una especie control de amplio uso en los techos verdes porque es una especie suculenta del género Seum, que al tener estrategias, digamos, estrés tolerante, la hace muy apta para las condiciones que como les mencionaba, presentan estas cubiertas. Entonces, lo primero que se hizo fue una caracterización en monocultivo de estos 16 materiales en el campus de la Universidad Católica de Córdoba, a nivel de ensayo, ¿no? A nivel de, bueno, a 1 metro del suelo, se dispusieron los módulos y se evaluó por 1 año, teniendo en cuenta ciertos indicadores de desempeño vegetal, los cuales fueron el porcentaje de cobertura mensual, que se hizo a través de un análisis digital de imágenes. Después se tuvo en cuenta la supervivencia de las especies, la dinámica de cobertura, tomada a partir, digamos, de los valores mensuales de cobertura, y se consideró el estado sanitario, ya que es fundamental, digamos, para los beneficios que vamos a obtener de estos sistemas. Entonces, bueno, yo no puse todos los resultados porque es bastante lo que sigue, pero digamos, de este primer ensayo se seleccionaron 4 especies, ya que después de 1 año tuvieron una supervivencia del 80%, una cobertura del 60%, y su dinámica de cobertura, digamos, fue estable. Es decir, no fueron especies que no tuvieron, digamos, un estrés marcado ante las condiciones ambientales que se presentaron, como el aporte de riego fue mínimo, por ejemplo. Entonces, bueno, esto también nos permitió hacer esa selección de especies aptas, digamos, para estos sistemas. Además, tuvieron capacidad de rebrote y de resiembra. Entonces, las especies fueron, según Acre, la especie control, digamos, Eustaquis retusa, una rosa rastrera, Phila nodiflora, y una asterácea, que es Grindelia cabrearia. Entonces, en función de esta primera selección, es que, como les decía Emma, se hizo, digamos, un ensayo tanto para ver el desempeño térmico
como para ver el desempeño hidrológico y también para evaluar las especies, pero ya en condiciones de escala real, ¿no? Bueno, esto fue, digamos, se pudo llevar a cabo esta cubierta a través de un subsidio, el PIOD, que se obtuvo en el año 2018, y acá podemos ver las distintas etapas, digamos, de la construcción de la cubierta. Entonces, volviendo al objetivo 2, donde la idea es hacer esa comparación de atributos de biodiversidad, lo que se hizo fue no solamente tener en cuenta esas 4 especies seleccionadas, sino aumentar la composición, la riqueza de las especies, incorporando más especies de este género usado a nivel mundial, el sedum. Se agregó, en vez de usar la especie Eustachys retusa, se usó otra especie de Eustachys, que es un poco más alta. Después también incorporamos Nacelia tenuissima, que se usa bastante en lo que es paisajismo. El híbrido de glandularia, ya que si bien no fue seleccionado en el primer ensayo, su desempeño fue bueno, presentó una floración abundante y además, bueno, nos interesa como equipo esta especie. Tuvimos en cuenta Filanodiflora y Grindelia cabrearia. Todo esto, además, digamos, de aumentar la riqueza de las especies, también nos interesa, digamos, tener en cuenta, digamos, la estructura o las formas de vida, ¿no? Entonces, al aumentar esto, también se va a aumentar un pie fundamental de lo que es la biodiversidad, que es la diversidad funcional, en donde acá lo que evaluamos son algunas características, sobre todo morfológicas de las especies, que nos ayudan a predecir de alguna manera el aporte, digamos, que hacen cada una de las especies a lo que es el funcionamiento y, por lo tanto, a los servicios ecosistémicos. Nosotros medimos altura y algunas características foliares, como el área foliar, así como también, de nuevo, lo que es la canopia y la tasa de crecimiento. Entonces, bueno, esto es como para que vean un poco la magnitud del ensayo, de lo que se planteó en el diseño experimental, en donde, bueno, se formaron 22 tratamientos. Y estos tratamientos consistieron en la evaluación de las 8 especies en monocultivo, así como también en microcosmos o combinaciones poliespecíficas, considerando, digamos, la forma de vida, es decir, se agruparon por las suculentas, las gramíneas, las herbáceas rastreras, la herbácea alta que corresponde a Grindelia, y después, bueno, agrupando, digamos, de acuerdo a la forma de vida. Por ejemplo, suculenta más gramínea, suculenta más herbácea y así. De a 3 y teniendo en cuenta todas las especies. Acá en este mapita pueden ver la distribución de los distintos tratamientos. Y estos 3 que se ven acá de color medio morado, es un control, ya que cuando se midió lo que es la temperatura del sustrato, bueno, se tomó como control el sustrato desnudo, digamos, sin vegetación. Y bueno, los indicadores también de desempeño vegetal, algunos fueron los mismos, tomamos supervivencia, la cobertura, la dinámica de cobertura y la temperatura. Yo les voy a contar particularmente de estos 3 y rápidamente un poquito de la parte referida a lo funcional. Entonces, nosotros vimos que esto también se hizo por un periodo de un año, esta evaluación de 2018 a 2019, y vimos que después de un año la supervivencia con un riego mínimo de mantenimiento era superior al 86% para todos los tratamientos. Observamos algunas cuestiones particulares, como por ejemplo las combinaciones de, digamos, el porcentaje más bajo de supervivencia correspondió a la combinación vendido de las herbáceas rastreras, de glandularia y fila, donde se observó una disminución en los individuos de glandularia, y creemos que esto se puede ver por una cuestión de competencia entre las especies, ¿no? Ambas son verbenáceas de la misma familia, y bueno, pueden estar realizando, digamos, una competencia. Por otro lado, además, Filanodiflora, vamos a ver en la siguiente diapositiva, tuvo un crecimiento mayor con respecto a glandularia. Por otro lado, bueno, también observamos lo mismo en los casos, digamos, cuando combinamos las herbáceas rastreras con la herbácea alta, en donde, de nuevo, tanto glandularia como Grindelia tienen un crecimiento más lento y Filanodiflora un crecimiento más rápido, por lo cual competían por el espacio.
Por ejemplo, no me voy a detener mucho más en esta tabla, pero vimos también que al incrementar o al incorporar las suculentas, no se perdían individuos de glandularia, lo cual le puede estar sugiriendo algún mecanismo o interacciones de facilitación, digamos, por esta especie, ya que consume menos agua y bueno, puede haber permitido un mejor desempeño. Puede haber sido una de las causas. En cuanto a los resultados de la dinámica de cobertura, bueno, cada una de estas líneas corresponde a la dinámica de cobertura de cada uno de los tratamientos. Y acá en la figura A vemos para los monocultivos, donde tuvimos 5 de ellos que tuvieron una cobertura mayor al 80%. Ahora cuando incrementamos a la misma forma de vida, vemos que todos los tratamientos tuvieron una cobertura superior y que la dispersión de los datos también se disminuye, lo cual genera estabilidad, digamos, en las combinaciones. Por otro lado, cuando en este caso vemos un poco lo que les mencionaba recién, que digamos, al combinar algunas formas de vida, esto genera también, además de una supervivencia, también una curva un poco con menor dispersión. Y en el caso de las combinaciones, cuando aumentamos, digamos, la diversidad de especies, acá se ve claramente que hay una mejora y que disminuye, digamos, también esta variación en los datos. Acá simplemente les muestro una foto desde arriba, de las fotografías se tomaron desde arriba y estas imágenes se procesaron con un análisis digital. Y bueno, se puede ver la variación, digamos, de cómo cambian durante el año las especies. En este caso, un poco se puede ver lo que les mencionaba recién, donde vemos que la mayoría de la cobertura no se ve muy bien en la imagen, pero es por fila nodiflora con respecto a glandularia, en ese caso, lo mismo que Eustachys sobre la nacela, o incluso las mismas suculentas, donde Sedum acre crece mucho más con respecto a las demás. Estas son las vistas de arriba de los demás tratamientos, cuando aumentamos las formas de vida. Y en este punto, creemos que es importante también que hay como una distribución más homogénea, lo cual, entre las especies, ¿no? Lo cual da una cierta uniformidad y también, digamos, brinda como resiliencia frente a cualquier disturbio o un aumento en las especies, ya que aumentamos la cantidad y una puede responder más que otra. Y bueno, por último, hicimos un índice de desempeño vegetal adaptado de 3 autores, y tomamos en cuenta la cobertura más el coeficiente de variación y la tasa de crecimiento más el coeficiente de variación. Yo aquí le puse todos los tratamientos, si bien seleccionamos 8, pero lo que quería mostrar simplemente era que esto se realizó en febrero, en época estival, donde vemos que el sustrato sin vegetación llegó a una temperatura de 38 grados y que en las combinaciones, independientemente cuál sea, vimos ya con una cobertura de un 60%, vimos que es menor, digamos, la temperatura del sustrato. Y esto está relacionado también digamos, a que facilita o permite la supervivencia de las especies. Bueno, como conclusiones preliminares, podemos decir que se formó una colección de 14 especies nativas de la provincia de Córdoba. 4 de las 16 presentaron un potencial de uso, por lo que mencionaba anteriormente, la cobertura mayor al 60%, la supervivencia mayor al 80% y buen estado sanitario. Y en este punto, bueno, también creo que es importante, si bien no lo mostré mucho por el tiempo, pero las demás especies, las 2 especies que quedan, digamos, también es importante, digamos, sería importante o lo consideramos de probar en combinaciones, ya que vimos que en combinaciones puede mejorar el desempeño de las especies. Y los resultados del objetivo 2, bueno, vimos que luego de un año, 19 de los 22 tratamientos presentan una cobertura mayor al 60%, que la dinámica de cobertura presenta menor variación cuando se aumenta la diversidad vegetal,
la supervivencia fue mayor a un 86%, y que la presencia de un estrato vegetal permite, digamos, o contribuye a la disminución de la temperatura a nivel de sustrato, ¿no? Y esto está relacionado con el servicio ecosistémico de enfriamiento. Si bien podemos decir que esto es una primera estimación, también tenemos en consideración que es importante estudiar algunas características fisiológicas de las especies, como de evapotranspiración o cuestiones más de físicas, digamos, del techo verde. Así que bueno, esto es por mi parte, y ahora le doy la palabra a Fede. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Nati. Muy, muy interesantes cosas. Federico, te agradecemos la presencia y vamos con vos. Muchas Así gracias. después, al final de la presentación de Federico, tenemos unos minutitos para hacer las consultas correspondientes a los 3 disertantes. Gracias. Perfecto. Bueno, yo para finalizar esta presentación les voy a contar un poco los resultados que obtuvimos en uno de los ensayos, como comentó Emanuel al principio, que se encuentra en la capital de Córdoba, precisamente en el Palacio 6 de Julio, que está ubicado en el corazón de la ciudad, en lo que se denomina la isla de calor urbana. Entonces, bueno, les voy a contar un poco sobre ese ensayo. ¿Querés pasar, Nati? Bueno, el objetivo de este proyecto, de esta investigación, es un poco evaluar el germoplasma nativo, que ya fue previamente seleccionado, que fue estudiado previamente por el grupo de investigación, tanto en los ensayos como en tanto en los ensayos experimentales como en el ensayo en el techo de la Facultad de Arquitectura. Entonces, era ver un poco si estas combinaciones o si estas plantas que funcionaron bien, tuvieron buen desempeño en un clima más rural, más abierto, si se desempeñaban de la misma forma en condiciones reales de la isla de calor urbana, como es la Municipalidad de Córdoba. Bueno, seleccionamos algunas de las combinaciones que utilizó Natalia, como bien describió ella. Seleccionamos algunas de ellas y las pusimos a prueba para evaluar su desempeño. ¿Qué combinaciones utilizamos? Utilizamos 3 de ellas con gramíneas. Una de ellas utilizamos Eustaquis, más las distintas especies de sedum, 3 especies de sedum. En otra, pusimos la otra especie de gramínea que estamos analizando, que es la Nacella, también en conjunto con las especies de sedum. Luego hicimos un tratamiento combinando estas 2 especies de gramíneas más las especies de sedum. En otro tratamiento pusimos las 2 especies rastreras, las 2 verbenáceas, Phylla y Glandularia, más la Grindelia, en conjunto con las especies de sedum. Después, como control o testigo, utilizamos todas las especies de sedum solas en un tratamiento, y luego combinamos todas las plantas juntas y todas las nativas que venimos evaluando, más las especies de sedum. Bueno, básicamente hemos medido y estamos midiendo las mismas variables de desempeño que utilizó Natalia, como es la capacidad de cobertura, la dinámica de cobertura, es decir, cómo varía la cobertura a través del tiempo, la supervivencia, el estado sanitario y la altura de las plantas. Con estas variables, exceptuando la altura de las plantas, elaboramos un índice de desempeño de cubiertas vegetadas para hacer un ranking de cuáles serían los mejores tratamientos de acuerdo a su desempeño para utilizar en condiciones reales en la isla de calor urbana. ¿Nati? Sí. Bueno, como resultados preliminares para el primer periodo de crecimiento que se evaluó, es decir, desde octubre de 2019, que empezamos el ensayo, hasta febrero del 2020, obtuvimos esta dinámica de cobertura, ¿sí? Los tratamientos que mejor desempeño tuvieron en ese primer periodo de crecimiento, de acuerdo a la dinámica de cobertura, fueron los que tienen las 2 especies de gramíneas, más el sedum, y Eustaquis solo con sedum. Por debajo se encuentra el de Nacella,
por debajo se encuentra el que tiene todas las especies, y luego los que peor desempeño tuvieron de acuerdo a la dinámica de cobertura, tenemos a las especies de Nacella más Sedum, a todas las especies de Sedum, y a las rastreras más Sedum sin las gramíneas. En cuanto a la variable de estado sanitario y supervivencia, en general las plantas sobrevivieron muy bien a toda la temporada estival. Es importante indicar acá que este sistema tiene un riego. Entonces, si bien las plantas están expuestas a las condiciones estresantes de las cubiertas naturadas, tienen este riego que les garantiza en gran parte la supervivencia. Solamente se han perdido algunas especies de Sedum y algunos ejemplares de Glandularia mostraron marchitez, sobre todo en los meses de diciembre y enero, que fue donde las temperaturas fueron más elevadas. Otra de las variables que medimos fue la tasa de crecimiento, ¿sí? Una variable importante a la hora de seleccionar especies para las cubiertas naturadas. Y como observamos en este gráfico de box plot, en general todas los tratamientos, las combinaciones presentaron más o menos una tasa de crecimiento parecida. Solo el tratamiento formado por Nacella y Sedum fue el que presentó una tasa de crecimiento más baja. ¿Sí? La tasa de crecimiento la calculamos como la cobertura inicial menos la cobertura final. Y bueno, el resultado que obtuvimos con respecto a Nacella es porque observamos que Nacella tiene un crecimiento muy lento, al igual que los Sedum. Entonces, esta combinación produjo precisamente esta tasa de crecimiento menor que el resto. Y rápidamente quería nombrar es que en cuanto a los días que alcanzan una cobertura mayor del 60%, que es una cobertura importante, como dijo Natalia, ya que a partir de ese porcentaje el techo empieza a desempeñar el rol que buscamos. Observamos que el tratamiento con las dos gramíneas y ambas con rastreras, los dos que tienen rastreras, fueron los que alcanzaron en menores días esa cobertura del 60%. Bueno, en cuanto a los valores de altura, lógicamente obtuvimos los resultados esperados de que aquellos tratamientos que tienen las gramíneas, que tienen un crecimiento más longitudinal, más en altura, fueron aquellos que obtuvimos mayor altura para esos tratamientos. En cuanto a la cuantificación que hicimos para el índice, obtuvimos que el mejor tratamiento, el que presenta mejor desempeño, es el tratamiento donde están todas las especies. ¿Sí? Y el peor de los tratamientos es el que tiene solamente las rastreras. Un poco este resultado puede ser, como comentó Natalia, que haya competencia entre Glandularia y Fila por ser especies filogenéticamente más cercanas, con morfología y fisiología similares, estén compitiendo, o también puede ser por el hecho del sombreado que pueden producir las gramíneas que favorezcan el crecimiento de las demás plantas. Y el resto de los tratamientos estuvo entre estos dos. Bueno, para cerrar, las conclusiones preliminares que tenemos hasta ahora es que la gramínea Eustachys distichifolia es más valorable, de acuerdo a su desempeño, que Nacella. También vimos que cuando se combinan más de dos formas de vida, disminuye el coeficiente de variación de la tasa de crecimiento, lo que podría asegurar una mayor estabilidad a lo largo del tiempo. No encontramos una asociación entre la altura y la cobertura de cada tratamiento. Y como dije, por este efecto del sombreado es importante realizar combinaciones que favorezcan tanto un crecimiento horizontal como un crecimiento vertical. En cuanto a los servicios ecosistémicos que nombraron mis colegas, siempre se recomienda utilizar tratamientos más biodiversos. Entonces, por más que la combinación de las dos gramíneas y Sedum, o la gramínea sola en el caso de Eustachys con Sedum, tengan casi el mismo desempeño que la combinación que tiene todas las plantas, siempre es recomendable para que el techo
provea la mayor cantidad de servicios ecosistémicos que se utilicen en los tratamientos más diversos. Gracias, Fede. Bien. Bueno, y, perdón, ¿iba a decir algo? Bueno, simplemente comentar que a perspectiva futuro ahora estamos realizando una comparación térmica comparada, tanto el desempeño de las plantas como el desempeño térmico del techo entre lo que es el aula de arquitectura y este ensayo de la municipalidad. Nada más, Nati. Gracias. Bueno, gracias, Fede. Bueno, y acá les voy a mostrar en esta diapositiva que hicimos como producto de estos resultados y de trabajos anteriores, se realizó un manual de cultivo de plantas nativas y naturalizadas para espacios urbanos de bajo mantenimiento, en donde, bueno, se plantean fichas, digamos, de reconocimiento también y de desempeño de las especies tanto para, digamos, para cantero o como para estos tipos de sistemas, ¿no? Está disponible en lo que es la editorial de la Universidad Católica en el centro, y también creo que me comentó Emma que está disponible en la web. Por otro lado, les voy a contar, también les quería contar que, bueno, que en la Facultad de Ciencias Agrarias de Río Cuarto, Gisela Brandana está llevando a cabo su tesis con la adecuación y la evaluación también de germoplasma nativo a cubiertas naturadas perdurables en ciudades de zonas semiáridas. Ella está evaluando 4 gramíneas nativas con gramíneas exóticas, y a esto le suma también la combinación con herbáceas rasteras, ¿no? Como las que les mencionaba anteriormente. Aquí les mostramos algunas fotos de las combinaciones poliespecíficas de la facultad que tienen allá en Río Cuarto. No sé, Gise, si querés agregar algo, comentar algo, cuánto tiempo va en ensayo. Bueno, buenas tardes, chicos. Disculpen que no los pude saludar, estábamos con inconvenientes técnicos. Bueno, el ensayo fue plantado en diciembre y bueno, venimos recabando datos. Todavía falta sentarse a analizarlos. Pero bueno, venimos y vienen lindos. Buenísimo. Así que bueno, les agradecemos muchísimo a los 3 por toda esta información que nos han brindado tan gentilmente. Y hemos tenido una muy buena convocatoria, así que muy agradecidos desde la organización con ustedes. No, gracias a vos. Les muestro unas fotitos más y ya cortamos. Bueno, también les queremos contar eso, que estamos trabajando en colaboración con la Cátedra de Espacios Verdes a cargo de la ingeniera Sonia Fioretti en la Facultad de Ciencias Agrarias en la Universidad de Cuyo. Estos ensayos ya llevan, me parece que un año y medio de evaluación. Y también están probando, digamos, especies nativas de la región área de Mendoza y algunas de las que probamos acá en Córdoba. Y por otro lado, que también nos parece muy importante mencionar, es que en el techo de arquitectura, donde les comenté anteriormente, se vio una gran cantidad de visitantes florales y microfauna en general, en donde, bueno, al ver tanta diversidad, nos dio la curiosidad por saber qué hay, y bueno, estamos haciendo una cuantificación e identificación taxonómica. Bueno, eso. Muchas gracias. Perfecto, Nati. muchas gracias. Gracias, Nati, Fede y Emanuel. Tenemos unos minutitos antes de pasar a hacer un breve descanso para unas preguntas, Gise, porque la audiencia a lo mejor quiere, y después le damos la palabra a Ana. Dale, si hay alguna pregunta, no sé, digo yo, 2, 3 minutitos, así respetamos el tiempo para Ana también. Perfecto. La podemos hacer por chat, y si quieren, si no, prenden la cámara y se la hacen a los disertantes, de los cuales agradecemos. Sí, buenas tardes. Quería hacerles una pregunta. Yo soy veterinario, o sea, lo hago por una curiosidad, pensando en mi terraza, en un diseño como de la parte de particular, ¿no? Más o menos, ¿qué costo tiene por metro implementar este sistema? Que me parece sumamente interesante.
¿Cómo estás, Claudio? Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Claudio? Mira, eso, digamos, deberíamos hacerle la pregunta, digamos, a alguna empresa que haga colocación de cubiertas naturadas. Nosotros, la verdad, estamos desarrollando todas estas líneas de investigación. Esta tecnología sí está disponible, pero nosotros entregamos el producto y siempre es alguna empresa que realiza la colocación. Así que la verdad no te podría dar un número preciso, pero bueno, si te pones en contacto con nosotros podemos ahí acercar alguna información. Perfecto. ¿Y hay alguna forma, o sea, pensándolo en lo amigable, para uno disfrutarlo y que sea parcialmente transitable según la especie que utilices? Sobre todo algunas tipo como césped, digamos, básicas. Sí, el sistema es transitable. Lo que tenés que hacer también transitable es la vegetación. En este caso, la vegetación de la que nosotros brindamos, Fila nodiflora, es un cubresuelo, ¿sí? Entonces, con adecuado mantenimiento, tranquilamente puede ser transitable desde el punto de vista de la vegetación. Bueno, muchísimas gracias. Y No, muy a buena vos. la charla, muy buena. Gracias. Sí, Pablo, me pregunté, ¿a qué te referías? ¿En qué antecedentes? Si hay algunas mediciones térmicas que dieran cuenta de que es una isla de calor urbana la ciudad de Córdoba. ¿Qué tal? Buenas tardes, pongo el audio. ¿Qué antecedentes bibliográficos tenés o revisaron para dar cuenta del fenómeno de isla de calor en Córdoba? Yo estoy trabajando con temas similares, pero sobre espacio verde público. Entonces, sabemos que ocurre el fenómeno de isla de calor, pero a veces está bueno ver qué antecedentes hay, qué otras investigaciones para tener puntos de referencia en función de las mediciones de temperatura que se hagan también. Entiendo que ustedes trabajan con el interior del edificio, pero al mencionar el tema de isla de calor a la ciudad me parecía interesante preguntar si tienen antecedentes bibliográficos o alguna cuestión que haga la dinámica térmica de la ciudad. Y en realidad había antecedentes por el arquitecto Edgardo Suárez. Él hizo un estudio hace, no sé exactamente los años, pero sí está esa bibliografía, digamos, disponible, si queda después te la paso. Pero sí, él ha hecho, digamos, mediciones, digamos, de lo que es la temperatura en el casco céntrico y cómo disminuye, digamos, lo que es alrededor de la ciudad. Bien, gracias. Bueno, y tenemos... Daniel Cavalin hace una consulta. Gisela, ¿querés comentar? No, ahí estamos. Pregunta Daniel, ¿cómo están viendo el grado de implementación hasta hoy en Córdoba? ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto, Emanuel. Mirá, viene muy bien. En Ciudad de Córdoba hay una ordenanza. La ordenanza salió hace 3-4 años, la reglamentación hace aproximadamente 2 años. Así que obliga a todos los edificios nuevos con una superficie cubierta mayor a 400 metros cuadrados a implementar cubiertas verdes dentro de la isla de calor. Así que, si bien, además de la ordenanza, sí hay mucha demanda, así que en ese sentido es una temática que está creciente. Bueno, y Ana nos pregunta si hay diferencia en el desempeño de las poáceas de ciclo otoño, invierno primaveral y las primavero-estivales. En realidad sí se ve eso, digamos, en lo que es el tiempo de la floración y de la germinación de nuevos individuos, pero bueno, las dos especies de gramíneas que utilizamos, digamos, vimos diferencias más que todo en lo que es la tasa de crecimiento, digamos. Notamos que, por ejemplo, Eustachys disticophila o tanto Eustachys retusa, lo que pude ver hasta ahora, ¿no?, es que crece como más rápido que Nacero.
Y quería agregar una cosita que me acordé, es que todas las curvas, digamos, de dinámica de cobertura, también ver, digamos, el crecimiento del monocultivo también nos ayuda a pensar los diseños, ¿no? Y la cantidad de especies que vamos la densidad inicial de plantación a la hora de diseñar un sistema de techo verde, para evitar, digamos, que una especie, digamos, sea más dominante en el sistema que otro, y hacer algo, como les decía, un poco más uniforme, que ayude también a la duración o a la permanencia de las especies en el techo. Exactamente. Y vimos también que Eustaquis tiene una buena capacidad de resiembra también, que eso ayuda, digamos, la durabilidad en el tiempo.